El corazón de don Emilio se detuvo en plena gloria, su cuerpo anciano desplomándose sobre la arena caliente, mientras la multitud enmudecía de horror. Relámpago, con las articulaciones tan gastadas como las de su dueño, destrozó la barrera de contención y se abalanzó sobre él con una ferocidad protectora que desafiaría a la muerte misma. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde estás viendo. Vamos a empezar. El amanecer se filtraba perezosamente entre las viejas cortinas de aquella casa rural, iluminando el rostro arrugado de don Emilio Gutiérrez. A sus 78 años, cada mañana era una pequeña victoria contra el tiempo, una batalla más ganada en una guerra que, inevitablemente, todos perdemos algún día. Con movimientos lentos pero precisos, producto de décadas de la misma rutina, el anciano se incorporó y estiró su espalda, escuchando el familiar crujido de sus huesos que le recordaba que ya no era el joven jinete que una vez había sido. La habitación estaba decorada con trofeos y fotografías amarillentas que contaban la historia de un hombre que había dedicado su vida a los caballos y al rodeo. En casi todas aparecía junto a Relámpago un hermoso caballo pinto que ahora, como su dueño, también cargaba con el peso de los años. «Buenos días, viejo amigo», murmuró don Emilio mirando una de las fotografías donde ambos, en la plenitud de sus vidas, mostraban orgullosos un trofeo de campeones. Se vistió con su habitual camisa a cuadros, pantalones de mezclilla desgastados y sus botas vaqueras, tan gastadas como fieles. Al salir al porche, respiró profundamente el aire fresco de la mañana, llenando sus pulmones con el aroma a tierra húmeda y hierba fresca. Su mirada se dirigió automáticamente hacia el establo, donde sabía que Relámpago estaría esperándolo, como cada mañana desde hacía casi 25 años. El establo, una estructura sólida de madera que don Emilio había construido con sus propias manos cuando era joven, ahora mostraba los mismos signos de vejez que su dueño. La madera estaba desgastada por el sol y la lluvia, pero seguía en pie, resistiendo el paso del tiempo con dignidad. Al abrir la puerta, el característico olor a heno y animal lo recibió como un viejo conocido. «¿Cómo amaneciste hoy, Relámpago?», preguntó con una sonrisa, acercándose al caballo que levantó la cabeza al escuchar su voz. Relámpago, un caballo pinto que en sus mejores días había sido la estrella de los rodeos regionales, ahora mostraba un pelaje blanco y negro salpicado de canas. Sus ojos, sin embargo, conservaban ese brillo inteligente que siempre había cautivado a don Emilio. La conexión entre ellos era casi palpable, un vínculo forjado a través de innumerables aventuras, victorias y derrotas compartidas. Don Emilio acarició el cuello del animal con la suavidad que solo da la familiaridad y el cariño. Relámpago respondió con un suave relincho y un ligero empujón con su hocico, su forma particular de saludar a quien consideraba más que un dueño, un verdadero compañero de vida. «Hoy nos toca ir al pueblo, viejo amigo», anunció mientras tomaba un cepillo para acicalar al caballo. «Mi nieto Miguel quiere que vayamos a ver el rodeo». Mientras cepillaba meticulosamente el pelaje de Relámpago, don Emilio recordaba los días en que ambos eran la sensación en estos eventos. Su especialidad había sido el lazo y la monta de toros, disciplinas en las que habían ganado numerosos premios. Ahora, sin embargo, se conformaban con ser espectadores, aunque don Emilio nunca había perdido su pasión por el rodeo. «Han pasado muchos años desde la última vez que participamos, ¿no es así?», reflexionó con un dejo de nostalgia. «A veces me pregunto si todavía podríamos dar una vuelta en la arena, tú y yo. Seguro que les enseñaríamos un par de cosas a estos jóvenes». Relámpago movió la cabeza como si entendiera cada palabra, y quizás así era. Después de tantos años juntos,
La comunicación entre ellos iba más allá de las palabras. Tras terminar de acicalar a Relámpago y darle su alimento, don Emilio regresó a la casa para preparar su propio desayuno. Una taza de café negro y unas rebanadas de pan tostado con mantequilla, simple pero suficiente. Mientras comía, su mente divagaba entre recuerdos y preocupaciones. Su rancho, una vez próspero y lleno de vida, ahora se reducía a esta pequeña casa, el establo y un par de hectáreas de tierra. Había vendido la mayor parte de la propiedad después de que su esposa, Carmela, falleciera hace 5 años. Sin ella, mantener todo el rancho funcionando se había vuelto una carga demasiado pesada. Además, sus hijos habían hecho sus vidas lejos de allí, en la ciudad, y solo su nieto Miguel lo visitaba con regularidad. Miguel, un joven de 22 años, había heredado la pasión de su abuelo por los caballos y el rodeo. Estudiaba veterinaria en la ciudad y venía cada fin de semana a visitar a don Emilio, trayendo consigo historias de sus estudios y, a veces, medicinas para Relámpago. El sonido de un motor interrumpió sus pensamientos. A través de la ventana, vio el polvoriento automóvil de Miguel acercándose por el camino de tierra. Don Emilio sonrió. Siempre era un buen día cuando su nieto venía de visita. «Abuelo», saludó Miguel con entusiasmo al entrar a la casa, abrazando a don Emilio con fuerza. «¿Cómo están tú y el viejo Relámpago?» «Aquí seguimos, hijo, viejos pero firmes, como los robles», respondió don Emilio con una sonrisa. «Ya lo sabes, hierba mala nunca muere». Miguel rió y se sentó frente a su abuelo, aceptando la taza de café que le ofrecía. «¿Estás listo para el rodeo? Va a ser un gran evento este año. Han venido jinetes de todo el estado», comentó Miguel con entusiasmo. «Incluso estará Ramírez con sus hijos. ¿Te acuerdas de él?» Don Emilio asintió. Ramírez había sido su rival en muchas competencias, un hombre con quien compartía un respeto mutuo basado en la competición honesta. Ahora sus hijos seguían sus pasos, manteniendo viva la tradición familiar en el rodeo. «Claro que me acuerdo. Un gran jinete, aunque nunca tan bueno como yo», bromeó don Emilio, guiñándole un ojo a su nieto. «¿Cómo vamos a ir? Sabes que Relámpago no cabe en tu carro». «No te preocupes, abuelo. Traje la camioneta de un amigo, con remolque incluido. Relámpago viajará cómodo», explicó Miguel, sacando las llaves de su bolsillo para mostrarle. La noticia alegró a don Emilio. Hacía tiempo que no llevaba a Relámpago al pueblo, y sabía que el viejo caballo disfrutaría del cambio de ambiente tanto como él. Mientras terminaban su café, Miguel notó un sobre en la mesa, con el logotipo de un banco en la esquina superior. «¿Problemas con el banco, abuelo?», preguntó con preocupación. Don Emilio suspiró. No quería preocupar a su nieto, pero tampoco podía seguir ocultando su situación. «Nada que no pueda manejar, hijo», respondió, intentando restar importancia al asunto. «Solo que los tiempos están difíciles y las medicinas para Relámpago no son baratas». Miguel tomó el sobre y, con el permiso silencioso de su abuelo, leyó su contenido. Era un aviso de desalojo. El banco amenazaba con ejecutar la hipoteca si don Emilio no pagaba los atrasos en los próximos 30 días. «Abuelo, ¿por qué no me dijiste que las cosas estaban tan mal?», exclamó Miguel, visiblemente angustiado. «Podemos hablar con mis padres. Seguro que pueden ayudar». «No, Miguel», respondió don Emilio con firmeza. «Tu padre ya tiene suficientes preocupaciones con el negocio y tu madre está enferma. No quiero ser una carga para nadie». «Pero, abuelo, estamos hablando de tu casa, de tu vida aquí», insistió Miguel. Don Emilio miró por la ventana hacia el establo donde Relámpago descansaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. «He estado pensando en vender a Relámpago»,
confesó finalmente, las palabras casi atascándose en su garganta. Ramón Valenzuela siempre ha querido comprarlo para su criadero. Me ofreció una buena suma la última vez. «No puedes vender a Relámpago», exclamó Miguel, horrorizado ante la idea. «Es más que un caballo, abuelo. Es parte de la familia. Además, ¿crees que a sus años alguien le dará los cuidados que necesita?» Don Emilio sabía que su nieto tenía razón. Relámpago necesitaba medicinas especiales para sus articulaciones y una dieta específica debido a su edad avanzada. No cualquiera estaría dispuesto a invertir tanto en un caballo viejo, por muy bueno que hubiera sido en sus días de gloria. «Tienes razón, hijo», admitió con un suspiro. «Pero las opciones se me están acabando. No puedo perder esta casa. Aquí nacieron tus tíos, aquí crecí yo. Aquí están todos mis recuerdos con tu abuela». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Miguel miraba a su abuelo. Este hombre que siempre había sido un pilar de fortaleza en su vida, ahora parecía tan vulnerable, tan cansado. Fue entonces cuando una idea iluminó su rostro. «Abuelo, ¿y si participas en el rodeo de hoy?», propuso con entusiasmo. «Hay una categoría para veteranos y el premio es de 10,000 pesos. Con eso podrías pagar los atrasos y ganar tiempo». Don Emilio miró a su nieto como si acabara de sugerir que volaran a la luna. Sus cejas pobladas se arquearon y una risa breve escapó de sus labios agrietados. «¿Yo? ¿Participar en el rodeo? Miguel, hijo, tengo casi 80 años», respondió negando con la cabeza. «Hace más de una década que no monto para competir. Relámpago y yo somos piezas de museo, no de competencia». Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación juvenil. «Abuelo, te he visto montar a Relámpago. Sigue siendo ágil y él aún responde a tus órdenes como si fueran uno solo. La categoría de veteranos es perfecta para ustedes. Además, muchos de los viejos jinetes te respetan. Sería como una celebración de tu legado». Don Emilio se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el establo donde Relámpago descansaba. La idea de volver a la arena, sentir la adrenalina correr por sus venas una vez más, despertaba algo dormido dentro de él. Pero el miedo también estaba presente. No era solo el temor al fracaso o al ridículo, sino algo más profundo, el miedo a no estar a la altura de su propia leyenda. «No sé, Miguel, las cosas han cambiado mucho. Los rodeos de ahora son diferentes, más rápidos, más duros. Precisamente por eso te necesitan, abuelo», insistió Miguel, poniéndose a su lado, «para recordarles a todos lo que es un verdadero jinete. Además, no tienes que participar en todas las disciplinas, solo en la que siempre fue tu especialidad, el lazo». Don Emilio sintió una chispa de orgullo encenderse en su pecho. El lazo había sido su mayor habilidad, algo que dominaba con una precisión casi sobrenatural. En sus mejores días, capturaba al becerro en menos de 10 segundos, un récord que pocos habían logrado superar. «El lazo», murmuró, su mente viajando a aquellos días dorados. «Relámpago y yo éramos invencibles en eso. Y pueden volver a serlo», afirmó Miguel, sabiendo que había tocado la fibra correcta. «Solo una vez más, abuelo. Por la casa, por los recuerdos, por la abuela». La mención de Carmela fue el golpe final. Don Emilio sabía que ella nunca habría querido que perdiera la casa que habían construido juntos. Casi podía escucharla animándolo, como lo había hecho tantas veces antes de cada competencia. «De acuerdo», accedió finalmente, su voz cargada de emoción. «Lo intentaremos, una última vez. Pero primero tengo que hablar con Relámpago. Si él está de acuerdo, competiremos». Miguel sonrió, sabiendo que su abuelo nunca tomaba una decisión sin consultar a su fiel compañero. Era una de las cosas que más admiraba de él, ese respeto profundo por los animales,
tratándolos como iguales. Don Emilio salió al establo, dejando a su nieto en la casa. Necesitaba este momento a solas con Relámpago. Al entrar, el caballo levantó la cabeza, como si hubiera estado esperando esta conversación. «Viejo amigo», comenzó don Emilio, acariciando su cuello. «Miguel quiere que participemos en el rodeo de hoy, en la categoría de veteranos. Dice que podríamos ganar suficiente dinero para salvar la casa». Relámpago resopló suavemente, sus ojos oscuros fijos en don Emilio. Lo sé. Estamos viejos para estas cosas», continuó el anciano. «Pero si no lo intentamos, tendré que venderte o, peor aún, perder la casa. Y ninguna de esas opciones me gusta». El caballo movió la cabeza, como asintiendo. Don Emilio sonrió. Siempre había creído que Relámpago entendía cada palabra que le decía. Después de tantos años juntos, habían desarrollado un lenguaje propio, hecho de miradas, gestos y silencios. «Entonces, ¿qué dices? ¿Una última aventura por los viejos tiempos?» Relámpago relinchó suavemente y empujó a don Emilio con su hocico, casi como dándole ánimos. El anciano rió y le dio unas palmaditas en el costado. «Está bien, está decidido. Les mostraremos a esos jovencitos de qué estamos hechos». Cuando don Emilio regresó a la casa, Miguel lo esperaba con expectación. El rostro del anciano, ahora iluminado con una determinación renovada, fue toda la respuesta que necesitaba. «Relámpago está de acuerdo», anunció don Emilio, ajustándose el sombrero. «Participaremos en el lazo, pero necesitaré mi viejo equipo». Miguel sonrió ampliamente y siguió a su abuelo hasta un pequeño cobertizo detrás de la casa. Allí, cubierto de polvo pero perfectamente conservado, estaba el equipo de rodeo de don Emilio. Su silla de montar, adornada con intrincados diseños en plata, su lazo, que había sido su fiel compañero en innumerables competencias, y sus espuelas, que brillaban como si hubieran sido pulidas recientemente. «Los he estado cuidando», confesó don Emilio, pasando la mano por la silla. «A veces vengo aquí solo para recordar». Miguel observaba en silencio, conmovido por la devoción de su abuelo a este mundo que tanto amaba. Mientras don Emilio revisaba cada pieza con cuidado, Miguel notó algo más en el rincón: un viejo baúl de madera. «¿Qué hay allí, abuelo?», preguntó señalando el baúl. Don Emilio se volvió y, por un momento, su rostro reflejó una mezcla de nostalgia y orgullo. «Eso, Miguel, es mi legado», respondió, acercándose al baúl y abriéndolo con reverencia. Dentro, cuidadosamente guardados, estaban todos los trofeos, medallas y reconocimientos que había ganado a lo largo de su carrera. Fotos amarillentas mostraban a un joven don Emilio montando a un igualmente joven Relámpago, ambos en la cima de su gloria. «No sabía que habías ganado tantos premios, abuelo», murmuró Miguel, impresionado ante la colección. «Fueron buenos tiempos», respondió don Emilio, tomando una fotografía donde aparecía junto a Carmela, ambos sonriendo ampliamente tras una victoria. «Tu abuela siempre decía que Relámpago y yo éramos imparables». Miguel tomó un trofeo especialmente grande, el más destacado del baúl: Campeonato Nacional de Lazo, 1983. Leyó en voz alta. «¿Este fue tu mayor logro?». Don Emilio asintió, sus ojos brillando con el recuerdo. «Ese día batimos el récord nacional, 7 segundos exactos desde que salió el becerro hasta que estuvo completamente inmovilizado. Nadie lo ha superado desde entonces». «Entonces, ¿por qué dejaste de competir?», preguntó Miguel, genuinamente curioso. «Si eras tan bueno». Don Emilio suspiró, cerrando el baúl con cuidado. «La vida tiene sus formas de llevarte por otros caminos, hijo. Tu padre necesitaba ayuda con sus estudios, la hipoteca del rancho se hizo más pesada, y luego simplemente me hice mayor.
Pero nunca perdí la pasión, solo cambié la arena por el rancho. Miguel ayudó a su abuelo a cargar el equipo hasta el establo. Mientras preparaban a Relámpago, don Emilio le contaba historias de sus días de gloria, anécdotas que Miguel había escuchado muchas veces, pero que nunca se cansaba de oír. Una vez que Relámpago estuvo ensillado y listo, don Emilio se quedó mirándolo con admiración. A pesar de su edad, el caballo seguía siendo majestuoso, con un porte que hablaba de dignidad y orgullo. Su pelaje, aunque ahora salpicado de canas, brillaba bajo el sol de la mañana. «Parece que está listo para la batalla», comentó Miguel, ajustando las riendas. «Siempre lo está», respondió don Emilio con una sonrisa. «Relámpago nunca me ha fallado, ni una sola vez». Con cuidado ayudaron al caballo a subir al remolque. Don Emilio le susurraba palabras tranquilizadoras, consciente de que hacía mucho tiempo que Relámpago no viajaba de esta manera. Pero el animal, como siempre, confiaba plenamente en su dueño y se mantuvo sereno durante todo el proceso. Finalmente, con todo listo, don Emilio y Miguel subieron a la camioneta. El viejo jinete miró por última vez su pequeña casa antes de partir. Un sentimiento de determinación se apoderó de él. Haría lo imposible por conservarla, por mantener vivo ese último trozo de su historia con Carmela. «¿Listo, abuelo?», preguntó Miguel, encendiendo el motor. Don Emilio se ajustó el sombrero, su rostro reflejando una mezcla de nerviosismo y emoción. «Listo, hijo», respondió. «Vamos a demostrarles que los viejos caballos y los viejos jinetes todavía pueden dar guerra». Y así, la camioneta se alejó por el camino de tierra, levantando una nube de polvo tras de sí, llevando a un hombre y su caballo hacia lo que podría ser su última gran aventura. El camino hacia el pueblo estaba lleno de baches y curvas, pero Miguel conducía con cuidado, consciente del valioso pasajero que llevaban en el remolque. De vez en cuando, don Emilio miraba por el espejo lateral para asegurarse de que Relámpago estuviera bien. El caballo permanecía tranquilo, como si entendiera la importancia de este viaje. «Hace mucho que no vamos al rodeo grande, ¿verdad, Relámpago?», murmuró don Emilio, más para sí mismo que para ser escuchado. Miguel sonrió, notando cómo su abuelo se perdía entre recuerdos y esperanzas. El joven sabía lo mucho que significaba este momento para él, no solo por la posibilidad de salvar su casa, sino por la oportunidad de revivir, aunque fuera por un día, la gloria que una vez había conocido. A medida que se acercaban al pueblo, el tráfico aumentaba. Camionetas con remolques similares al suyo, cargados con caballos jóvenes y briosos, convergían hacia el mismo destino, la gran arena de rodeo ubicada en las afueras del pueblo. El recinto, renovado hace apenas unos años, era ahora mucho más grande y moderno que en los tiempos en que don Emilio competía regularmente. Al llegar a la entrada, Miguel se detuvo ante un hombre que controlaba el acceso. «Buenos días», saludó Miguel. «Venimos para la competencia de veteranos. Mi abuelo, don Emilio Gutiérrez, va a participar». El hombre, un joven que no aparentaba más de 30 años, miró con curiosidad hacia don Emilio. «¿Emilio Gutiérrez?», preguntó, sus ojos abriéndose con sorpresa. «El campeón nacional de 1983». Don Emilio, sorprendido por el reconocimiento, asintió modestamente. «Ese mismo, aunque hace mucho de eso», respondió con una sonrisa tímida. «Es un honor, señor», exclamó el joven, extendiendo su mano para estrechar la de don Emilio. «Mi padre siempre habla de usted. Dice que nunca ha visto a nadie lazar como usted lo hacía». Don Emilio apretó la mano del joven, conmovido por sus palabras. Nunca había pensado que su nombre todavía resonara entre las nuevas generaciones. «Pasen, por favor», continuó el joven, entregándoles las credenciales necesarias. «Los veteranos se están registrando en aquella carpa azul.
La competencia comienza en 2 horas. Mientras avanzaban hacia el área designada, don Emilio observaba todo con una mezcla de nostalgia y asombro. El recinto había cambiado considerablemente desde sus tiempos. Ahora había gradas metálicas que podían albergar a miles de espectadores, pantallas gigantes que transmitían en vivo la acción, y un ambiente de festival que poco tenía que ver con los rodeos rurales y austeros que él había conocido. «Todo ha cambiado tanto», comentó don Emilio sintiendo de pronto un nudo en el estómago. «No sé si pertenecemos a este mundo, Relámpago y yo». Miguel detuvo la camioneta cerca de la carpa azul y apretó el hombro de su abuelo con afecto. «Ustedes pertenecen donde hay pasión por el rodeo, abuelo, y aquí la hay, aunque el escenario sea diferente». Ayudaron a Relámpago a bajar del remolque y lo condujeron hacia los establos temporales. El viejo caballo caminaba con tranquilidad, su presencia llamando la atención de varios de los presentes. No era común ver a un caballo tan mayor en un evento de esta magnitud, y menos uno con el porte y la dignidad que Relámpago aún conservaba. Al llegar a la carpa de registro, don Emilio se encontró con rostros conocidos. Varios jinetes veteranos, hombres que habían competido contra él en sus años dorados, estaban allí, algunos acompañados por sus hijos o nietos. Verlos fue como regresar en el tiempo, aunque ahora todos llevaban el peso de los años sobre sus hombros. «Emilio Gutiérrez, ¿es que mis ojos me engañan?», exclamó una voz familiar. Don Emilio se volvió para encontrarse con Joaquín Ramírez, su antiguo rival y amigo. Joaquín, un hombre robusto con un espeso bigote ahora completamente blanco, se acercó con los brazos abiertos. Ambos se fundieron en un abrazo lleno de recuerdos compartidos. «Joaquín, viejo zorro, sigues tan feo como siempre», bromeó don Emilio, dándole unas palmadas en la espalda. «Y tú sigues tan flaco que pareces un palo de escoba», respondió Joaquín riendo. «No sabía que ibas a participar. Pensé que te habías retirado definitivamente». «Lo mismo podría decir de ti», replicó don Emilio. «¿No estabas viviendo con tu hija en la capital?» «Sí, pero no pude resistirme cuando supe de esta competencia», explicó Joaquín. «Además, mis nietos nunca me han visto competir. Quería que tuvieran ese recuerdo de su abuelo». Mientras conversaban, más veteranos se acercaron para saludar a don Emilio. Algunos le recordaban hazañas específicas, otros le hablaban de sus propias vidas después del rodeo. Era como una reunión de viejos guerreros, cada uno con sus cicatrices y sus historias de batallas ganadas y perdidas. Miguel observaba todo desde un lado, conmovido por el respeto y el cariño que todos mostraban hacia su abuelo. Era evidente que don Emilio había sido no solo un gran competidor, sino también un hombre querido y admirado por sus pares. Después de completar el registro, don Emilio y Miguel llevaron a Relámpago a un área más tranquila, lejos del bullicio. El viejo caballo parecía algo nervioso por la cantidad de gente y el ruido, pero se calmó en cuanto don Emilio comenzó a cepillarlo hablándole en voz baja. «Tranquilo, amigo», le susurraba. «Sé que todo esto es abrumador, pero lo haremos bien. Juntos, como siempre». Mientras cuidaba de Relámpago, don Emilio notó que varios jinetes jóvenes pasaban cerca, observándolos con una mezcla de curiosidad y, en algunos casos, desdén. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años con aires de grandeza, se detuvo a unos metros. «¿Ese es el famoso Relámpago?», preguntó con tono burlón. «Parece más un caballo de carrusel que de rodeo». Don Emilio ignoró el comentario, continuando su tarea con la misma serenidad. Miguel, sin embargo, dio un paso adelante, molesto por la falta de respeto. «Ese caballo ha ganado más campeonatos que todos ustedes juntos», respondió con firmeza. «Un poco de respeto no les vendría mal». El joven jinete,
Sorprendido por la respuesta, miró a don Emilio con más atención. ¿Es usted Emilio Gutiérrez?, preguntó, su tono cambiando ligeramente. «El mismo», respondió don Emilio sin levantar la vista de su tarea. El joven pareció reconsiderar su actitud, quizás recordando historias que había escuchado sobre el legendario jinete. «Mi padre solía hablar de usted», dijo, ahora con un tono más respetuoso. «Decía que era el mejor lazador que había visto». Don Emilio finalmente levantó la mirada, encontrándose con los ojos del joven. «Tu padre debe ser un buen hombre», respondió con una leve sonrisa. «¿Quién es?» «Eduardo Velázquez», respondió el joven. «Compitió en los años 80, aunque nunca llegó a ser tan reconocido como usted». Don Emilio asintió, recordando a un joven Eduardo, lleno de talento pero algo impaciente. «Buen jinete tu padre. Solo le faltaba algo de paciencia», comentó don Emilio. «Espero que tú hayas heredado su talento y aprendido la paciencia por tu cuenta». El joven, que claramente no esperaba este tipo de respuesta, asintió brevemente antes de alejarse, ahora con un paso menos arrogante. Miguel miró a su abuelo con admiración. Incluso ante la falta de respeto, don Emilio había respondido con dignidad y sabiduría. «Eres increíble, abuelo», dijo Miguel, ayudándole a ajustar la silla en relámpago. «Yo habría sido mucho menos amable». «La arrogancia es a menudo una máscara para la inseguridad, hijo», respondió don Emilio. «Ese muchacho tiene talento, pero aún tiene mucho que aprender, y no solo sobre rodeo». Mientras continuaban preparándose, los altavoces anunciaron que la competencia comenzaría en 30 minutos. El primer evento sería precisamente la categoría de lazo para veteranos. Don Emilio sintió que su corazón se aceleraba. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que compitió que casi había olvidado la emoción previa, esa mezcla de nerviosismo y anticipación que hacía que la sangre corriera más rápido por sus venas. «Es hora, relámpago», murmuró, acariciando el cuello del animal. «Una última vez, por los viejos tiempos». Miguel observó cómo su abuelo se transformaba ante sus ojos. A pesar de su edad, había algo en su postura, en la forma en que ajustaba su sombrero y revisaba su equipo, que hablaba de años de experiencia y pasión por lo que hacía. Era como si los años hubieran retrocedido, revelando al campeón que seguía viviendo dentro de aquel anciano. «Estamos listos», anunció don Emilio, su voz firme y decidida. «Vamos a mostrarles de qué están hechos los viejos jinetes». La arena de rodeo bullía de actividad. Las gradas ya estaban casi llenas de espectadores ansiosos por ver el espectáculo. Familias enteras que mantenían viva la tradición del rodeo generación tras generación. El olor a tierra húmeda, cuero y animales se mezclaba en el aire, creando esa atmósfera única que don Emilio conocía tan bien y que, a pesar de los años, seguía despertando en él una emoción primitiva, casi visceral. Los competidores de la categoría de veteranos, unos 12 hombres en total, se reunieron en el área de preparación. La mayoría rondaba los 60 años, lo que hacía que don Emilio, con sus 78, fuera el participante de mayor edad con diferencia. Sin embargo, algo en su porte, en la forma en que se sentaba sobre relámpago, hablaba de una experiencia y una conexión con su caballo que muchos de los más jóvenes podrían envidiar. «Atención, competidores», anunció un hombre de mediana edad con un chaleco oficial. «La categoría de lazo para veteranos comenzará en 5 minutos. Repasemos las reglas. Tendrán un becerro cada uno, seleccionado al azar. El tiempo comienza cuando el becerro sale del corral y termina cuando está completamente inmovilizado. El lazo debe caer limpiamente alrededor del cuello. 3 intentos fallidos significan descalificación.
Don Emilio escuchaba atentamente, aunque conocía las reglas de memoria. Lo que le preocupaba no eran las reglas, sino su propia capacidad física. Sus manos, aunque aún fuertes, no tenían la misma precisión de antaño y sus reflejos no eran tan rápidos como solían ser, pero confiaba en Relámpago. El viejo caballo conocía el juego tan bien como él, y juntos formaban un equipo cuya fortaleza residía más en la experiencia y la sincronización que en la velocidad pura. Miguel se acercó a su abuelo justo antes de que entrara en la arena. ¿Nervioso?, preguntó, ajustando la silla de montar una última vez. Don Emilio sonrió, pasando la mano por la crin de Relámpago. Un poco, admitió, pero es un buen tipo de nerviosismo, como volver a casa después de un largo viaje. Miguel asintió, entendiendo perfectamente lo que su abuelo quería decir. Había visto esa misma expresión en su propio rostro antes de sus primeras competencias. Ustedes pueden hacerlo, afirmó con convicción. Solo recuerda respirar y confiar en Relámpago. Él sabe lo que hace. Don Emilio agradeció el consejo con un gesto y, tras ajustarse el sombrero una última vez, se dirigió hacia la entrada de la arena. Relámpago avanzaba con pasos serenos pero decididos, como si también él sintiera la importancia del momento. Los altavoces resonaron por todo el recinto. Y ahora, damas y caballeros, démosle la bienvenida a nuestros jinetes veteranos, hombres que han dedicado su vida al rodeo y que hoy nos deleitarán con su experiencia y habilidad. Uno a uno, los participantes fueron presentados. Cuando llegó el turno de Don Emilio, el anunciador pareció especialmente emocionado. Y ahora, tenemos el honor de presentar a una leyenda viva del rodeo mexicano. Con ustedes, el campeón nacional de 1983, el hombre que mantiene el récord de lazo más rápido en la historia de nuestro estado, Don Emilio Gutiérrez, y su legendario caballo Relámpago. Un murmullo de asombro recorrió las gradas. Muchos de los presentes habían oído hablar de Don Emilio, pero pocos esperaban verlo competir nuevamente. Algunos de los espectadores más mayores se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo, reconociendo a una figura que había sido parte importante de su juventud. Don Emilio entró en la arena con la cabeza alta, saludando al público con un gesto de su sombrero. Relámpago, como sintiendo la importancia del momento, levantó ligeramente la cabeza y relinchó, provocando una ovación aún mayor. Los competidores se alinearon a un lado de la arena, mientras el primer participante se preparaba. Era Joaquín Ramírez, el viejo amigo y rival de Don Emilio. Con una destreza sorprendente para su edad, Joaquín logró lazar a su becerro en 15 segundos, un tiempo respetable que fue recibido con aplausos entusiastas. Uno a uno, los veteranos fueron mostrando sus habilidades. Algunos tuvieron éxito, otros fallaron en sus intentos, pero todos exhibieron esa dignidad y respeto por la tradición que caracterizaba a los viejos jinetes. Finalmente, llegó el turno de Don Emilio. El público guardó un silencio expectante mientras él se colocaba en posición. Relámpago, sintiendo la tensión del momento, se mantuvo inmóvil, esperando la señal. «Vamos, viejo amigo», susurró Don Emilio, una última vez. El becerro salió disparado del corral, y en ese instante, algo mágico ocurrió. Relámpago arrancó como si los años no hubieran pasado por él, moviéndose con una agilidad y precisión que dejó boquiabiertos a los espectadores. Don Emilio, como si su cuerpo recordara cada movimiento grabado en su memoria muscular, preparó el lazo con una fluidez asombrosa. Con un movimiento experto lanzó el lazo, que giró en el aire formando un arco perfecto antes de caer limpiamente alrededor del cuello del becerro. Relámpago, sin necesidad de órdenes, se detuvo en seco y tensó la cuerda,
mientras don Emilio desmontaba con una agilidad sorprendente para alegar al becerro y atarlo. El cronómetro se detuvo, 12 segundos. No era su mejor marca histórica, pero para un hombre de su edad era un tiempo extraordinario. El público estalló en aplausos y vítores. Miguel, desde el borde de la arena, gritaba de emoción, con lágrimas de orgullo en los ojos. Los otros competidores veteranos aplaudían con genuino respeto, reconociendo la hazaña que acababan de presenciar. Don Emilio, respirando agitadamente por el esfuerzo, acarició el cuello de Relámpago. «Lo hicimos, amigo», murmuró, su voz cargada de emoción. «Lo hicimos». Pero la alegría duró poco. Al intentar volver a montar, don Emilio sintió un dolor agudo en el pecho, tan intenso que lo hizo tambalearse. Su visión se nubló por un momento y tuvo que apoyarse en Relámpago para no caer. «¿Abuelo?». La voz preocupada de Miguel llegó hasta él mientras el joven corría a su lado. «¿Estás bien?». Don Emilio intentó responder, pero el dolor era demasiado intenso. Sentía como si un puño gigante estuviera apretando su corazón, y cada respiración era un esfuerzo monumental. «Mi pecho», logró articular entre jadeos. Miguel, alarmado, hizo señas a los paramédicos que siempre estaban presentes en estos eventos. En cuestión de segundos, 2 hombres con un botiquín llegaron corriendo. «Parece un infarto», dijo uno de ellos después de un rápido examen. «Hay que llevarlo al hospital inmediatamente». Mientras los paramédicos preparaban una camilla, Relámpago se mantenía cerca de don Emilio, como si entendiera la gravedad de la situación. Sus ojos, llenos de una inteligencia casi humana, no se apartaban de su dueño. «Relámpago, cuida de él», murmuró don Emilio a Miguel antes de ser colocado en la camilla. El público, que había estado celebrando la hazaña de don Emilio, ahora observaba en silencio, preocupado por el giro dramático de los acontecimientos. El anunciador pidió calma y espacio para los servicios médicos, mientras los otros competidores se retiraban respetuosamente. Joaquín Ramírez se acercó a Miguel, colocando una mano sobre su hombro. «Tu abuelo es fuerte, muchacho», dijo con voz firme pero amable. «Ha sobrevivido a cosas peores. Estará bien». Miguel asintió, aunque su rostro reflejaba una preocupación intensa. Mientras los paramédicos se llevaban a don Emilio hacia la ambulancia que esperaba fuera de la arena, el joven intentaba decidir qué hacer con Relámpago. «Yo me encargaré de él», ofreció Joaquín, como leyendo sus pensamientos. «Tú ve con tu abuelo. Relámpago estará bien conmigo hasta que sepamos algo». Pero para sorpresa de todos, Relámpago tenía otros planes. En cuanto vio que se llevaban a don Emilio, el caballo comenzó a seguir la camilla, manteniéndose a una distancia prudente pero firme. Los paramédicos intentaron alejarlo, pero el animal se mostraba decidido. «Nunca había visto algo así», comentó uno de los paramédicos. «Es como si entendiera lo que está pasando». Miguel, conmovido por la lealtad del caballo, tomó una decisión rápida. «Déjenlo venir», pidió. «No molestará, y creo que mi abuelo se sentirá mejor sabiendo que está cerca». Los paramédicos, aunque escépticos, accedieron, más por la urgencia de la situación que por convicción. Así, mientras don Emilio era subido a la ambulancia, Relámpago esperaba pacientemente junto a Miguel, sus ojos fijos en la figura inmóvil de su dueño. «Iremos justo detrás de la ambulancia», aseguró Miguel al paramédico jefe. «¿A qué hospital lo llevan?» «Al regional, a unos 10 minutos de aquí», respondió el hombre. «Dese prisa, pero conduzca con cuidado». Miguel asintió y con la ayuda de Joaquín, llevó rápidamente a Relámpago de vuelta al remolque. El caballo, como entendiendo la urgencia, subió sin resistencia, aunque sus ojos seguían buscando a don Emilio. «Va a estar bien, Relámpago», murmuró Miguel, intentando convencerse tanto a sí mismo como al caballo.
El abuelo es fuerte, saldrá de esta. Mientras la ambulancia partía con las sirenas encendidas, Miguel y Relámpago se preparaban para seguirla, unidos en su preocupación por el hombre que ambos amaban profundamente. El hospital regional era un edificio de 3 pisos, no demasiado grande pero moderno y bien equipado. Cuando Miguel llegó, estacionando la camioneta con el remolque en un área apartada del estacionamiento, la ambulancia ya había ingresado a don Emilio. El joven se apresuró hacia la entrada de urgencias, su corazón latiendo con fuerza, pero antes de entrar, se detuvo un momento junto al remolque. «Volveré pronto, Relámpago», prometió, acariciando brevemente el hocico del caballo a través de la abertura lateral. «Cuida bien de él». Relámpago resopló suavemente, como si entendiera. Sus ojos oscuros y profundos parecían contener una sabiduría ancestral, una comprensión que iba más allá de lo que cualquiera podría esperar de un animal. Miguel sintió una oleada de afecto por el viejo caballo, entendiendo por qué su abuelo lo amaba tanto. Dentro del hospital, Miguel se acercó rápidamente al mostrador de recepción. «Mi abuelo, Emilio Gutiérrez, acaba de llegar en ambulancia», explicó, su voz temblorosa por la preocupación. «Tuvo un ataque en el rodeo». La recepcionista tecleó rápidamente en su computadora y asintió. «Sí, lo están atendiendo en este momento. El doctor Vargas está con él», respondió con tono profesional pero amable. «¿Podría llenar estos formularios mientras espera? Necesitamos la información médica de su abuelo». Miguel tomó los papeles y se sentó en la sala de espera, intentando controlar su ansiedad mientras llenaba los formularios con la información que conocía. Afortunadamente, siempre llevaba consigo una copia de la tarjeta del seguro médico de su abuelo, previendo situaciones como esta. Los minutos pasaban con una lentitud desesperante. Miguel llamó a sus padres para informarles de la situación y su madre prometió tomar el primer vuelo disponible desde la capital. Mientras tanto, él estaba solo con su preocupación y sus pensamientos. Después de lo que pareció una eternidad, un médico de mediana edad con expresión seria se acercó a la sala de espera. «¿Familiares de Emilio Gutiérrez?», preguntó, mirando alrededor. Miguel se levantó de un salto. «Soy su nieto, Miguel», se presentó, extendiendo la mano nerviosamente. «¿Cómo está mi abuelo?». El doctor Vargas estrechó su mano y le indicó que tomaran asiento. «Su abuelo ha sufrido un infarto», explicó con calma profesional. «Hemos logrado estabilizarlo, pero su condición es delicada. A su edad, un evento cardíaco como este representa un riesgo significativo». Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aunque había temido este diagnóstico, escucharlo confirmado por el médico lo hacía terriblemente real. «¿Va a recuperarse?», preguntó, su voz apenas un susurro. El doctor Vargas mantuvo una expresión neutral, ni demasiado optimista ni demasiado pesimista. «Las próximas 24 horas serán cruciales», respondió. «Don Emilio es un hombre fuerte. Se nota que ha llevado una vida activa y eso juega a su favor. Pero no puedo prometerle nada. Estamos haciendo todo lo posible». Miguel asintió, procesando la información. «¿Puedo verlo?», preguntó finalmente. «Está sedado en este momento y lo tenemos en cuidados intensivos», explicó el doctor. «Puede verlo brevemente, pero solo unos minutos. Necesita descansar». Miguel siguió al médico a través de pasillos asépticos hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos. A través del cristal de la puerta vio a su abuelo conectado a múltiples máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Don Emilio, siempre tan vital y fuerte a pesar de su edad, ahora parecía pequeño y frágil en aquella cama de hospital. Con el corazón encogido, Miguel entró en la habitación y se acercó a la cama. Tomó con suavidad la mano de su abuelo,
notando lo fría que estaba. «Abuelo, soy yo, Miguel», susurró, aunque sabía que don Emilio probablemente no podía escucharlo. «Estás en el hospital, pero vas a ponerte bien. Eres el hombre más fuerte que conozco». Las máquinas emitían pitidos rítmicos, el único sonido en la habitación además de la respiración asistida de don Emilio. Miguel continuó hablándole, contándole que había obtenido el mejor tiempo en la competencia, que todos habían quedado impresionados con su actuación. «Relámpago también está aquí, abuelo», añadió con una leve sonrisa. «Está en el estacionamiento, en el remolque. No quería dejarte solo. Es increíble lo mucho que te quiere ese caballo». Después de unos minutos, una enfermera entró para indicarle que debía salir. Miguel apretó suavemente la mano de su abuelo una última vez antes de retirarse. «Volveré pronto», prometió. «Lucha, abuelo. No nos dejes todavía». De vuelta en la sala de espera, Miguel se sentó, exhausto emocional y físicamente. La adrenalina de la competencia, la emoción del triunfo y el shock del colapso de su abuelo habían drenado todas sus energías. Cerró los ojos por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. Fue entonces cuando escuchó un alboroto proveniente de la entrada del hospital, voces alteradas, pasos apresurados y un relincho. Miguel abrió los ojos de golpe, con una repentina comprensión de lo que podría estar sucediendo. Se levantó rápidamente y corrió hacia la entrada principal. Lo que vio lo dejó atónito. Relámpago de alguna manera había logrado salir del remolque y estaba ahora en la entrada del hospital, intentando ingresar mientras dos guardias de seguridad trataban de contenerlo sin éxito. «¡Es mi caballo!», gritó Miguel, acercándose rápidamente. «Por favor, no le hagan daño. Yo me encargo». Los guardias, aliviados de ver a alguien que conocía al animal, se apartaron ligeramente, aunque manteniéndose alerta. «Señor, no puede tener un caballo en el hospital», dijo uno de ellos con tono severo pero comprensible. «Es contra todas las normas sanitarias». Miguel asintió, acercándose a Relámpago con movimientos lentos y tranquilizadores. Lo sé, lo llevaré de vuelta al remolque», prometió. «Solo denme un momento». Relámpago estaba visiblemente agitado, sus ojos buscando algo o a alguien dentro del edificio. Miguel nunca había visto al viejo caballo comportarse así. Era como si supiera exactamente dónde estaba don Emilio y estuviera desesperado por llegar a él. «Relámpago, tranquilo», murmuró Miguel, acariciando su cuello con suavidad. «El abuelo está bien, está descansando, pero no puedes entrar a verlo, amigo». El caballo resopló, empujando ligeramente a Miguel con su cabeza, como insistiendo en su necesidad de entrar. Los guardias observaban la escena con una mezcla de asombro y preocupación. «Nunca había visto a un caballo comportarse así», comentó uno de ellos. «Es como si realmente entendiera lo que está pasando». Miguel asintió, igualmente sorprendido por la determinación de Relámpago. «Ha estado con mi abuelo durante más de 20 años», explicó. «Tienen una conexión especial». Mientras intentaba calmar a Relámpago, Miguel vio que el doctor Vargas salía del hospital, atraído por el alboroto. En lugar de mostrarse molesto, el médico observaba la escena con curiosidad profesional. «¿Este es el famoso Relámpago?», preguntó acercándose con cautela. «Sí, doctor», respondió Miguel sin soltar el caballo. «De alguna manera escapó del remolque. Creo que sabe que mi abuelo está aquí y quiere verlo». El doctor Vargas, en lugar de insistir en que se llevaran al animal, pareció considerar algo por un momento. «Sabes, en mis 30 años como médico, he visto cosas que la ciencia no puede explicar fácilmente», comentó ajustándose las gafas. «La conexión entre un hombre y su animal no es algo que debamos subestimar». Miguel lo miró,
sorprendido por sus palabras. «¿Qué quiere decir, doctor?». El médico se acercó un poco más a Relámpago, quien sorprendentemente se calmó ante su presencia. «Tu abuelo está luchando por su vida», dijo finalmente. «Y a veces, en estos momentos críticos, la voluntad de vivir puede marcar la diferencia. Si este caballo representa una conexión tan importante para él». Miguel contuvo la respiración, entendiendo lo que el doctor estaba sugiriendo. «¿Está diciendo que...?» «No, no podemos meter un caballo en la UCI», aclaró el doctor con una leve sonrisa. «Pero quizás podríamos hacer algo igualmente efectivo». El doctor Vargas condujo a Miguel y a Relámpago hacia un lado del edificio, lejos de la entrada principal y de las miradas curiosas de pacientes y personal. La luz del atardecer bañaba el estacionamiento con tonos dorados, creando largas sombras que se extendían como dedos sobre el asfalto. «Tu abuelo está en una habitación del segundo piso, con ventana hacia este lado», explicó el médico señalando hacia arriba. «Es la tercera ventana desde la izquierda». Miguel miró hacia donde indicaba el doctor, intrigado por lo que tenía en mente. «No podemos llevar a Relámpago dentro del hospital», continuó el doctor Vargas, «pero quizás podríamos acercarlo lo suficiente para que tu abuelo sienta su presencia». «¿Cree que eso ayudaría?», preguntó Miguel, esperanzado pero escéptico. El doctor se ajustó las gafas, su rostro reflejando años de experiencia médica, mezclada con una sabiduría que iba más allá de los libros de texto. «En medicina hay cosas que no podemos explicar completamente», respondió con voz tranquila. «He visto pacientes despertar del coma al escuchar la voz de un ser querido, o recuperarse milagrosamente cuando parecía imposible. La voluntad de vivir es poderosa y a veces necesita un ancla, algo que la mantenga firme». Miguel asintió, entendiendo lo que el médico quería decir. Para su abuelo, Relámpago no era solo un caballo, era un compañero, un testigo de su vida, un recordatorio de quién había sido y seguía siendo. «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó, acariciando el cuello de Relámpago, que parecía más calmado ahora que estaban cerca del hospital. «Voy a trasladar a tu abuelo a esa habitación específica», explicó el doctor. «Luego abriré la ventana. Si mantienes a Relámpago aquí abajo, tal vez su presencia, su olor, incluso el sonido de su relincho, puedan llegar hasta don Emilio». La idea parecía una locura, pero Miguel estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Mientras el doctor regresaba al interior del hospital para organizar el traslado, Miguel se quedó con Relámpago, hablándole suavemente. «¿Escuchaste eso, amigo? Vas a ayudar al abuelo a recuperarse», le dijo, sintiendo un nudo en la garganta. «Necesita escucharte, sentirte cerca». Relámpago, como si entendiera cada palabra, mantenía sus ojos fijos en la ventana que el doctor había señalado, su postura atenta y expectante. Pasaron casi 30 minutos antes de que la ventana se abriera. Miguel vio al doctor Vargas asomarse y hacerle una señal con la mano. Era el momento. «Vamos, Relámpago», murmuró Miguel, acercando al caballo un poco más. «El abuelo está ahí arriba. Háblale, amigo, que sepa que estás aquí». Como si hubiera estado esperando esta instrucción, Relámpago levantó la cabeza y emitió un relincho largo y claro, un sonido que atravesó el aire del atardecer con una potencia sorprendente para un caballo de su edad. Luego repitió el llamado, más suave esta vez, casi como una melodía. Dentro de la habitación del hospital, don Emilio yacía inconsciente, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón debilitado. El doctor Vargas había explicado a las enfermeras que el cambio de habitación era necesario por razones terapéuticas, usando su autoridad como médico jefe para evitar preguntas incómodas. Ahora,
Mientras el relincho de relámpago flotaba a través de la ventana abierta, el doctor observaba atentamente los monitores, buscando cualquier cambio en los signos vitales de su paciente. Al principio, no sucedió nada notable, pero entonces, casi imperceptiblemente, hubo un ligero aumento en la frecuencia cardíaca de don Emilio. No lo suficiente para ser preocupante, sino más bien como si su corazón estuviera respondiendo a algo, reconociendo una llamada familiar. «Interesante», murmuró el doctor, observando los monitores con atención profesional. Abajo, ajeno a lo que sucedía en la habitación, Miguel animaba a Relámpago a seguir comunicándose. El caballo alternaba entre relinchos y movimientos de cabeza, como si estuviera manteniendo una conversación silenciosa con su dueño ausente. El tiempo pasaba y la luz disminuía. Enfermeras entraban y salían de la habitación, lanzando miradas curiosas hacia la ventana abierta, pero ninguna se atrevía a cuestionarlo. El doctor Vargas era respetado en el hospital, y si él consideraba que un tratamiento no convencional era apropiado, tenían la confianza suficiente en su juicio. Cuando el cielo se oscureció por completo, el doctor finalmente cerró la ventana y bajó para hablar con Miguel, quien esperaba ansioso cualquier noticia. «Ha habido pequeñas respuestas», explicó el médico con cautela, no queriendo dar falsas esperanzas. Su ritmo cardíaco mostró variaciones sutiles cuando Relámpago relinchaba. «Es posible que en algún nivel tu abuelo esté consciente de su presencia». «¿Eso es bueno?», preguntó Miguel, aferrándose a cualquier signo positivo. «Es prematuro saberlo con certeza», respondió el doctor honestamente, «pero en mi experiencia, cualquier respuesta es mejor que ninguna. Tu abuelo está luchando, y eso es crucial en estas primeras horas». Miguel agradeció al médico por su ayuda y comprensión. La noche había caído completamente, y aunque Relámpago parecía dispuesto a quedarse indefinidamente bajo la ventana de don Emilio, Miguel sabía que debían buscar un lugar donde el caballo pudiera descansar adecuadamente. «¿Conoces algún lugar cerca donde pueda dejar a Relámpago por esta noche?», preguntó al doctor. «No quiero llevarlo de vuelta al rancho. Creo que ambos necesitamos estar cerca del abuelo». El doctor Vargas lo pensó por un momento. «Mi hermano tiene una pequeña propiedad a unos kilómetros de aquí», ofreció. «Tiene espacio y un pequeño establo. Podría llamarlo para ver si puede recibirlos». Miguel agradeció nuevamente la generosidad del médico. Mientras esperaban la respuesta del hermano del doctor, llegó una llamada que Miguel no esperaba. Era del comité organizador del rodeo. «¿Miguel Gutiérrez?», preguntó una voz al otro lado de la línea. «Le habla Carlos Mendoza, del comité del rodeo. Llamaba para informarle que su abuelo, don Emilio, ha sido declarado ganador de la categoría de lazo para veteranos. El premio de 10,000 pesos está disponible para ser recogido». La noticia, que en otras circunstancias habría sido motivo de alegría, ahora se sentía agridulce. Miguel agradeció la información y explicó brevemente la situación de su abuelo. «Lo lamento mucho», respondió Mendoza con sincera preocupación. «Don Emilio es una leyenda del rodeo. Todos estamos preocupados por él. El premio estará esperando cuando esté listo para recogerlo. Y por favor, hágale saber que recibió una ovación de pie cuando anunciamos su victoria». Después de colgar, Miguel se acercó a Relámpago, que seguía mirando hacia la ventana ahora cerrada. «¿Oíste eso, amigo?», le dijo acariciando su cuello. «El abuelo ganó. Ustedes dos lo lograron». Relámpago movió las orejas como captando el tono positivo en la voz de Miguel, pero sus ojos no se apartaban de la ventana donde sabía que estaba don Emilio. El hermano del doctor Vargas accedió a recibir a Relámpago, y pronto Miguel se encontraba conduciendo hacia la pequeña propiedad, siguiendo las indicaciones que le habían dado. Era un lugar modesto pero acogedor,
con un pequeño establo que parecía perfecto para alojar temporalmente al viejo caballo. Al llegar fueron recibidos por Ramón Vargas, un hombre mayor con el mismo rostro amable que su hermano el médico. Después de escuchar brevemente la situación, Ramón los condujo al establo. «Puede quedarse aquí el tiempo que necesite», ofreció generosamente. «Tengo heno fresco y agua limpia. No es mucho, pero...» «Es perfecto», le aseguró Miguel, agradecido por la hospitalidad. «Relámpago no es exigente, y esto es mucho mejor que dejarlo en el remolque toda la noche». Mientras acomodaban a Relámpago en el establo, Miguel notó que el caballo, aunque cansado, seguía inquieto, como si quisiera regresar al hospital. «Tranquilo, amigo», le susurró. «Volveremos mañana temprano. El abuelo estará bien, te lo prometo». Pero la verdad era que Miguel no podía prometer tal cosa. La situación de su abuelo seguía siendo crítica, y aunque el premio del rodeo resolvería temporalmente los problemas financieros, de nada serviría si don Emilio no se recuperaba. Esa noche, después de asegurarse de que Relámpago estuviera cómodo, Miguel regresó al hospital para una vigilia solitaria junto a la cama de su abuelo. Las horas pasaban lentamente, marcadas solo por el pitido constante de las máquinas y el ir y venir ocasional de las enfermeras. En algún momento de la madrugada, agotado por las emociones del día, Miguel se quedó dormido en la incómoda silla junto a la cama. Su sueño fue intranquilo, lleno de imágenes de su abuelo y Relámpago corriendo libres por campos infinitos, bajo un cielo tan azul que casi dolía mirarlo. Miguel despertó sobresaltado cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana del hospital. Por un momento, desorientado, no reconoció dónde estaba. Luego, la realidad lo golpeó como un puño en el estómago. Su abuelo, el hospital, el infarto. Se enderezó en la silla, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por la incómoda posición en la que había dormido. Don Emilio seguía inmóvil en la cama, su pecho subiendo y bajando rítmicamente con la ayuda del respirador. A simple vista, nada parecía haber cambiado durante la noche. Las máquinas seguían emitiendo sus pitidos constantes, monitoreando cada aspecto vital de aquel cuerpo anciano pero resistente. Una enfermera entró silenciosamente en la habitación, sonriendo levemente al ver a Miguel despierto. «Buenos días», saludó en voz baja. «¿Ha estado aquí toda la noche?» Miguel asintió, frotándose los ojos para espantar el sueño. «¿Cómo está?», preguntó, su voz ronca por el cansancio y la preocupación. La enfermera revisó los monitores y el suero antes de responder. «Estable», dijo finalmente, lo cual, dadas las circunstancias, es una buena noticia. El doctor Vargas pasará en su ronda matutina para evaluarlo más a fondo. Miguel agradeció la información y, una vez solo de nuevo, se acercó a la cama de su abuelo. Tomó su mano, notando que estaba más cálida que el día anterior, lo cual interpretó como una buena señal. «Buenos días, abuelo», susurró. «Soy yo, Miguel. Estoy aquí contigo». No hubo respuesta, pero Miguel no esperaba ninguna. Sabía que la recuperación, si llegaba, sería un proceso lento. Sin embargo, el simple hecho de que don Emilio hubiera pasado la noche ya era motivo de esperanza. «Ganaste la competencia, ¿sabes?», continuó, hablándole como si pudiera escucharlo. «Tú y Relámpago fueron los mejores. Todo el mundo quedó impresionado. Y el premio solucionará lo del banco, abuelo. No tendrás que preocuparte por la casa». Miguel siguió hablando, contándole sobre Relámpago, sobre el establo donde había pasado la noche, sobre la amabilidad del doctor Vargas y su hermano. Hablar le ayudaba a mantener a raya el miedo, a sentir que de alguna manera estaba ayudando. El doctor Vargas llegó una hora después, revisando meticulosamente a don Emilio, mientras Miguel observaba con ansiedad cada gesto,
cada anotación que hacía. ¿Cómo lo ve, doctor?, preguntó finalmente, incapaz de contener su impaciencia. El médico terminó su revisión antes de responder, quitándose el estetoscopio del cuello. Hay pequeñas mejoras, dijo con cautela. Su corazón muestra signos de recuperación, aunque todavía es pronto para cantar victoria. Las próximas horas siguen siendo críticas. ¿Cuándo cree que despertará? La voz de Miguel tembló ligeramente al formular la pregunta que más temía. El doctor Vargas colocó una mano sobre el hombro de Miguel, un gesto paternal que transmitía tanto compasión como respeto. No puedo decirlo con certeza, respondió honestamente. El cuerpo tiene sus propios tiempos para sanar. Lo que sí puedo decirte es que tu abuelo está luchando, y eso es crucial. Antes de salir, el doctor se detuvo en la puerta. Por cierto, ¿cómo está Relámpago?, preguntó, y Miguel notó un brillo de genuino interés en sus ojos. Estaba inquieto esta mañana cuando lo revisé, respondió Miguel. Creo que siente que algo no está bien. Es increíble lo perceptivo que es. El doctor asintió, pensativo. Los animales tienen una sensibilidad que a veces subestimamos, comentó. Si quieres podemos intentar nuevamente lo de ayer. Traer a Relámpago bajo la ventana. Miguel aceptó la oferta con gratitud. Cualquier cosa que pudiera ayudar a su abuelo merecía ser intentada, por poco convencional que fuera. Después de desayunar rápidamente en la cafetería del hospital, Miguel se dirigió a la propiedad de Ramón Vargas. Encontró a Relámpago en el pequeño establo, pero el caballo no estaba solo. Ramón estaba allí, cepillándolo con movimientos suaves y hablándole en voz baja, como si fueran viejos amigos. «Buenos días», saludó Miguel, sorprendido por la escena. Ramón se volvió, sonriendo amablemente. «Buenos días, muchacho. Espero que no te moleste, pero este viejo amigo parecía necesitar algo de compañía. Y yo también, la verdad». Miguel negó con la cabeza, conmovido por el gesto. «Para nada, se lo agradezco. ¿Cómo ha pasado la noche?» «Inquieto al principio», respondió Ramón, acariciando el cuello de Relámpago, pero se calmó cuando me quedé un rato con él. Es un caballo excepcional, se nota que ha sido criado con amor. Mi abuelo lo ha cuidado durante más de 20 años, explicó Miguel. Son como dos almas gemelas. Ramón asintió, como si entendiera perfectamente lo que Miguel quería decir. Mi hermano me contó lo que intentaron ayer, comentó. No es la primera vez que escucho historias así. Mi padre tenía un perro que sabía cuando iba a tener un ataque de asma, incluso antes de que aparecieran los síntomas. Se ponía a su lado y no se movía hasta que mi padre tomaba su medicación. Miguel sonrió, agradecido por la comprensión de aquel hombre que, hasta ayer, era un completo desconocido. Vamos a intentarlo nuevamente hoy, explicó. El doctor cree que podría ayudar. Entonces no perdamos tiempo, respondió Ramón, ayudando a Miguel a preparar a Relámpago. En el hospital, el doctor Vargas ya había arreglado todo para recibir a Relámpago nuevamente. Esta vez, sin embargo, había informado a algunas enfermeras de confianza sobre el tratamiento alternativo para evitar confusiones o alarmas innecesarias. Cuando Miguel llegó con Relámpago, el doctor los esperaba en el mismo lugar que el día anterior. La ventana de la habitación de don Emilio ya estaba abierta y el doctor hizo señas a Miguel para que acercara al caballo. Hemos notado algunas respuestas interesantes esta mañana, explicó el médico. Don Emilio tuvo un ligero aumento en su actividad cerebral cuando mencionamos tu nombre y el de Relámpago. Es una buena señal. Miguel sintió que una llama de esperanza se encendía en su pecho. Si su abuelo podía escuchar, si podía entender lo que sucedía a su alrededor,
Entonces había una posibilidad real de que regresara a ellos. «Vamos, Relámpago», animó Miguel, acercando al caballo hasta un punto desde donde podía ver claramente la ventana abierta. «El abuelo necesita escucharte de nuevo». Como si entendiera perfectamente lo que se esperaba de él, Relámpago levantó la cabeza y emitió un relincho largo y potente, un sonido que parecía llevar consigo décadas de compañerismo y lealtad. Luego, para sorpresa de Miguel, el caballo comenzó a golpear el suelo con su pata delantera, en un ritmo constante y deliberado. Arriba, en la habitación, el doctor Vargas observaba los monitores con atención profesional. Y entonces ocurrió. Los párpados de don Emilio temblaron ligeramente, como si intentara abrir los ojos. Fue apenas un instante, un movimiento tan sutil que podría haber pasado desapercibido si el doctor no hubiera estado observando atentamente. El médico se acercó rápidamente a la cama tomando la mano de don Emilio. «Don Emilio, ¿puede oírme?», preguntó con claridad pero sin alzar demasiado la voz. No hubo respuesta verbal, pero los dedos de don Emilio se movieron levemente, casi imperceptiblemente, como intentando apretar la mano del doctor. Abajo, ajeno a estos desarrollos, Miguel seguía animando a Relámpago a comunicarse. El caballo, como sintiendo que sus esfuerzos estaban dando resultado, relinchaba con renovada energía, alternando entre sonidos suaves y otros más potentes, casi musicales. Las enfermeras y algunos pacientes se habían acercado a las ventanas, atraídos por el inusual espectáculo. Lejos de molestarse, observaban con una mezcla de curiosidad y emoción la escena que se desarrollaba en el estacionamiento del hospital. El doctor Vargas apareció en la ventana, haciendo señas a Miguel para que subiera. Su rostro, normalmente sereno y profesional, mostraba una emoción contenida que hizo que el corazón de Miguel diera un vuelco. «Quédate aquí, Relámpago», dijo Miguel rápidamente, entregando las riendas a Ramón, quien había permanecido discretamente a un lado. «Volveré pronto». Mientras corría hacia la entrada del hospital, Miguel sentía una mezcla de miedo y esperanza. No sabía exactamente qué había sucedido, pero algo en la expresión del doctor le decía que las noticias eran importantes, quizás incluso buenas. Miguel subió las escaleras del hospital de dos en dos, su corazón latiendo con tanta fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Al llegar a la habitación de su abuelo, se detuvo en seco en la puerta, sin atreverse a entrar inmediatamente. El miedo y la esperanza libraban una batalla feroz en su interior. Miedo a que las noticias no fueran lo que esperaba, esperanza de que el milagro que tanto anhelaba estuviera ocurriendo. El doctor Vargas estaba inclinado sobre la cama, hablando en voz baja pero clara. Dos enfermeras comprobaban los monitores y ajustaban el suero, sus movimientos rápidos pero precisos, y allí, en medio de toda esa actividad, don Emilio tenía los ojos entreabiertos, apenas una rendija que dejaba entrever su mirada cansada pero viva. «Abuelo», susurró Miguel, y la palabra salió como una plegaria, como un agradecimiento a fuerzas que no comprendía del todo. El doctor Vargas se volvió y le hizo un gesto para que se acercara, su rostro iluminado por una sonrisa contenida pero innegable. «Ha regresado con nosotros», dijo simplemente. «No del todo aún, pero está despierto y parece reconocer dónde está». Miguel se acercó a la cama con pasos temblorosos, sin poder contener las lágrimas que comenzaban a resbalar por sus mejillas. Tomó la mano de su abuelo, notando que ahora don Emilio apretaba ligeramente en respuesta, un gesto pequeño, pero cargado de significado. «Abuelo, soy yo, Miguel», dijo inclinándose para que don Emilio pudiera verlo mejor. «Estás en el hospital, pero vas a estar bien». Don Emilio parpadeó lentamente,
como si cada movimiento requiriera un esfuerzo titánico. Sus labios se movieron intentando formar palabras, pero solo un susurro ronco y débil emergió. Pago. Logró articular finalmente, cada sílaba un triunfo contra la debilidad que lo envolvía. Miguel sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Por supuesto, la primera palabra de su abuelo sería el nombre de su fiel compañero. «Está abajo, abuelo», respondió, apretando suavemente su mano. «Está bien. Ha estado llamándote. ¿Lo has oído?» Don Emilio asintió muy levemente, un movimiento casi imperceptible, pero sus ojos se iluminaron con una chispa de reconocimiento. «Lo escuché», murmuró, y aunque las palabras apenas eran audibles, estaban cargadas de emoción. El doctor Vargas, que había estado observando la escena con interés profesional y personal, se acercó nuevamente. «Don Emilio, soy el doctor Vargas», se presentó, hablando con claridad pero sin alzar demasiado la voz. «Ha sufrido un infarto, pero está respondiendo bien al tratamiento. Necesita descansar y recuperar fuerzas poco a poco». Don Emilio volvió a asentir débilmente, demostrando que comprendía la situación. Luego, sus ojos buscaron nuevamente a Miguel. «¿Gana Moss?», preguntó, y Miguel no pudo evitar sonreír a través de las lágrimas. «Sí, abuelo, ganaron», confirmó con orgullo. «Fueron los mejores. El premio está esperando, 10,000 pesos, suficiente para salvar la casa». Una leve sonrisa se dibujó en los labios agrietados de don Emilio, y Miguel pudo ver en sus ojos el alivio y la satisfacción. No era solo el dinero lo que importaba, sino lo que representaba. Habían logrado su objetivo, habían demostrado que aún tenían valor, que todavía podían luchar y vencer, incluso a su edad. «Quiero verlo», murmuró don Emilio, y no fue necesario especificar a quién se refería. El doctor Vargas, que había estado revisando los monitores, intervino con gentileza, pero firmeza. «Don Emilio, aún está muy débil. No puede salir de la cama en este momento». «Por favor», insistió el anciano, su voz apenas un hilo, pero cargada de determinación. El médico miró a Miguel y luego nuevamente a don Emilio, considerando la situación. Finalmente, suspiró y se ajustó las gafas. «No puedo permitir que salga, y tampoco podemos traer al caballo aquí dentro», explicó. «Pero quizás…» Se acercó a la ventana y miró hacia abajo, donde Relámpago seguía esperando, ahora más tranquilo pero visiblemente alerta, como si supiera que algo importante estaba sucediendo. «Podríamos acercar la cama a la ventana», sugirió finalmente, «para que pueda verlo desde aquí». Miguel asintió entusiasmado, agradecido por la comprensión y flexibilidad del médico. Con la ayuda de las enfermeras, movieron cuidadosamente la cama de don Emilio hasta situarla junto a la ventana abierta. El esfuerzo dejó al anciano visiblemente agotado, pero sus ojos brillaban con anticipación. «Voy a avisarle a Ramón para que acerque a Relámpago», dijo Miguel, y salió rápidamente de la habitación para hacer una llamada. Minutos después, Ramón guiaba a Relámpago hasta un punto directamente bajo la ventana de don Emilio. El caballo, como si intuyera lo que estaba a punto de suceder, levantó la cabeza, sus orejas moviéndose atentamente en dirección a la ventana. «Relámpago», llamó Miguel desde la ventana, y el caballo respondió inmediatamente con un relincho suave, casi como un saludo. Miguel se apartó ligeramente, permitiendo que don Emilio pudiera ver hacia afuera. El anciano, con un esfuerzo que parecía consumir todas sus energías, se incorporó ligeramente para mirar por la ventana. Cuando sus ojos encontraron a Relámpago, su rostro se transformó. La fatiga y el dolor parecieron desvanecerse momentáneamente, reemplazados por una alegría pura que iluminó sus rasgos. «Mi viejo amigo», murmuró,
extendiendo una mano temblorosa hacia la ventana, como si quisiera alcanzar a Relámpago a través del aire. Abajo, el caballo reaccionó de inmediato. Sus orejas se irguieron completamente y emitió un relincho que parecía contener toda la alegría del mundo. Comenzó a mover la cabeza de arriba abajo, un gesto que Miguel reconoció como su forma de mostrar excitación. «Te ve, abuelo», dijo Miguel conmovido hasta las lágrimas. «Sabe que estás mejor». Don Emilio sonrió, una sonrisa auténtica que iluminó todo su rostro. Por un momento, Miguel pudo ver al jinete que su abuelo había sido, fuerte y vital, lleno de vida y pasión por lo que hacía. «Gracias por cuidarlo», dijo don Emilio, dirigiéndose tanto a Miguel como al doctor Vargas, quien observaba la escena con una mezcla de asombro y satisfacción profesional. «Es un caballo extraordinario», comentó el doctor. «Nunca había visto una conexión así entre un animal y una persona». Don Emilio asintió débilmente, sin apartar los ojos de Relámpago. «No es solo un caballo», murmuró. «Es familia». Después de unos minutos, el agotamiento comenzó a hacer mella en don Emilio. Sus párpados pesaban cada vez más, y el doctor Vargas, notando los signos, indicó que era momento de dejarlo descansar. «Ha sido suficiente por ahora», dijo con firmeza pero amabilidad. «Necesita recuperar fuerzas. Podrá ver a Relámpago nuevamente mañana». Miguel asintió, comprendiendo que su abuelo necesitaba reposo. Ayudaron a don Emilio a recostarse nuevamente, y el anciano, aunque visiblemente agotado, parecía en paz, como si el breve encuentro con Relámpago le hubiera devuelto algo esencial. «Descansa, abuelo», dijo Miguel apretando suavemente su mano. «Estaré aquí cuando despiertes». Don Emilio asintió, sus ojos ya cerrándose, vencidos por el cansancio, pero antes de sumirse en el sueño, murmuró algo que Miguel apenas pudo escuchar. «Ustedes dos, mis tesoros». Miguel salió de la habitación con el corazón lleno. Bajó rápidamente para reunirse con Ramón y Relámpago en el estacionamiento. El caballo parecía más tranquilo ahora, como si hubiera cumplido una misión importante. «Es increíble», comentó Ramón acariciando el cuello de Relámpago. «Es como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Cuando vio a tu abuelo en la ventana, cambió completamente su actitud». Miguel asintió, aún conmovido por lo que acababa de presenciar. «Siempre han tenido una conexión especial», explicó, «pero nunca la había visto tan claramente como estos días». Mientras regresaban a la propiedad de Ramón para que Relámpago descansara, Miguel recibió una llamada de su madre. Había conseguido un vuelo y llegaría esa tarde. Miguel le dio las buenas noticias sobre la mejoría de don Emilio, sintiendo que por fin podía respirar con algo más de tranquilidad. Sin embargo, mientras caminaban, Miguel notó algo que le preocupó. Relámpago cojeaba ligeramente, favoreciendo su pata derecha delantera. La tensión de los últimos días, el esfuerzo en el rodeo y las horas de espera en el hospital parecían estar pasando factura al viejo caballo. «¿Desde cuándo cojea así?», preguntó Ramón, notando también la dificultad con la que Relámpago caminaba. «No lo había visto antes», respondió Miguel preocupado. «Aunque el abuelo siempre dice que las articulaciones de Relámpago le duelen cuando cambia el clima o cuando hace mucho esfuerzo». Ramón se agachó para examinar la pata del caballo, con la habilidad de quien ha pasado toda una vida cerca de estos animales. Sus dedos recorrieron suavemente el contorno de la articulación, buscando señales de inflamación. «No parece tener nada roto», diagnosticó finalmente, «pero hay inflamación. Probablemente el esfuerzo del rodeo, sumado a todo lo que ha pasado estos días. A su edad, es mucho». Miguel asintió, sintiendo una punzada de culpabilidad. En su preocupación por su abuelo, no había considerado completamente el impacto que todo esto tendría en Relámpago,
también un animal mayor con sus propias limitaciones. Conozco a un veterinario que podría venir a revisarlo, ofreció Ramón. Es especialista en caballos mayores. Te lo agradecería mucho, respondió Miguel. El abuelo nunca me perdonaría si algo le pasara a Relámpago por mi descuido. Una vez en la propiedad de Ramón, acomodaron a Relámpago en el establo, asegurándose de que estuviera lo más cómodo posible. Ramón preparó un baño de agua fría para la pata inflamada, explicando que eso ayudaría a reducir la hinchazón. Mi padre siempre decía que los caballos viejos son como los viejos guerreros, comentó Ramón mientras trabajaban. Llevan las cicatrices de muchas batallas, pero nunca pierden el espíritu de lucha. Miguel sonrió, pensando en lo apropiada que era esa descripción tanto para Relámpago como para su abuelo. El abuelo dice algo parecido, que él y Relámpago son como dos robles viejos que se apoyan el uno en el otro para mantenerse en pie. Después de asegurarse de que Relámpago estuviera bien atendido, Miguel regresó al hospital. En el camino, llamó al comité del rodeo para informarles que recogería el premio más tarde. También contactó a Joaquín Ramírez, el viejo amigo de su abuelo, para ponerlo al tanto de la mejoría de don Emilio. Al llegar al hospital, encontró a su madre, Carmen, ya instalada en la habitación de don Emilio. Ver a su madre, con su rostro cansado por el viaje pero iluminado de alivio, al ver a su padre consciente, hizo que Miguel sintiera una oleada de emociones. La familia estaba reunida de nuevo, aunque en circunstancias difíciles. ¿Cómo está Relámpago?, fue lo primero que preguntó don Emilio al ver entrar a Miguel, su voz aún débil pero más clara que antes. Está descansando, respondió Miguel, decidiendo no mencionar la cojera para no preocuparlo. El hermano del doctor Vargas lo está cuidando muy bien. Ese caballo, comenzó don Emilio, una sonrisa débil en sus labios. Es más terco que yo. Siempre ha sido así, desde que era un potrillo. Carmen, sentada al lado de la cama, tomaba la mano de su padre con cariño. Papá, debes descansar, le recordó suavemente. El doctor dijo que no debes agitarte. Don Emilio asintió, pero sus ojos seguían fijos en Miguel, como si quisiera asegurarse de algo. Miguel, prométeme algo, dijo, su voz adquiriendo una seriedad repentina. Pase lo que pase conmigo, cuida de Relámpago. No dejes que termine sus días solo o con extraños. Miguel sintió un nudo en la garganta ante la petición. Era como si su abuelo estuviera preparándose para lo peor a pesar de su mejoría. Te lo prometo, abuelo, respondió con firmeza. Pero no hables así. Te vas a poner bien y volverán a estar juntos en el rancho. Don Emilio sonrió débilmente, como si quisiera creer en esas palabras pero supiera algo que los demás ignoraban. Somos viejos, Relámpago y yo, murmuró. Hemos tenido una buena vida juntos, pero todo tiene su tiempo. Papá, por favor, interrumpió Carmen, su voz quebrándose ligeramente. No digas esas cosas. Vas a recuperarte. Don Emilio apretó suavemente la mano de su hija, sus ojos reflejando una calma que contrastaba con la ansiedad de Carmen. Está bien, hija, la tranquilizó. Solo quiero asegurarme de que todo estará en orden, pase lo que pase. El doctor Vargas entró en ese momento, trayendo los resultados de las últimas pruebas. Su expresión era cautelosa pero positiva. Las pruebas muestran una mejoría constante, informó. El corazón está respondiendo bien al tratamiento. Sin embargo, debemos seguir monitoreando de cerca. Un infarto como este deja secuelas, y a su edad la recuperación será lenta. ¿Cuándo podré volver a casa, doctor?, preguntó don Emilio, la añoranza clara en su voz. Es pronto para decirlo, respondió el médico honestamente. Necesitamos asegurarnos de que está completamente estable. Diría que, como mínimo,
Una semana de observación. Don Emilio suspiró, resignado pero comprensivo. Miguel podía ver en sus ojos que lo que más le preocupaba no era su propia salud, sino estar lejos de Relámpago y de su hogar. «Doctor», intervino Miguel, «mi abuelo ganó el premio en el rodeo, 10,000 pesos. Con eso podremos pagar los atrasos de la hipoteca y salvar la casa». Los ojos de don Emilio se iluminaron ante la mención del premio, como si acabara de recordar lo que habían logrado él y Relámpago. «Lo hicimos, ¿verdad?», dijo, con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Mi viejo amigo y yo, una última vez». El doctor Vargas sonrió, genuinamente conmovido por la historia. «Es una noticia maravillosa», comentó. «Pero ahora lo más importante es su recuperación, don Emilio. El dinero no sirve de nada si no está usted allí para disfrutar de su hogar». Mientras continuaban conversando, llegó una llamada al teléfono de Miguel. Era Ramón, su voz cargada de preocupación. «Miguel, el veterinario acaba de examinar a Relámpago», informó. «La situación es más complicada de lo que pensábamos». Miguel sintió que su corazón se aceleraba, pero intentó mantener la calma para no alarmar a su abuelo, que lo observaba atentamente. «¿Qué sucede?», preguntó, intentando que su voz sonara lo más neutral posible. «No es solo la articulación», explicó Ramón. «El veterinario cree que podría tener un problema cardíaco. Dice que es común en caballos de edad avanzada, especialmente después de un esfuerzo intenso como el que hizo en el rodeo». Miguel cerró los ojos por un momento intentando procesar la información. La ironía no se le escapaba. Tanto don Emilio como Relámpago sufrían problemas cardíacos, como si incluso en la enfermedad estuvieran sincronizados. «¿Qué recomienda el veterinario?», preguntó finalmente. «Reposo absoluto y medicación», respondió Ramón. «Dice que podría mejorar con el tratamiento adecuado, pero a su edad no hay garantías. Quería saber si debía proceder con el tratamiento completo». Miguel miró a su abuelo, que seguía observándolo con una expresión interrogante. ¿Cómo podría decidir sobre la vida de Relámpago sin consultarlo con don Emilio? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podría darle una noticia así en su estado? «Sí, por favor, que proceda con todo lo necesario», decidió finalmente. «Haré lo que sea por ayudarlo». Al colgar, don Emilio lo miraba fijamente. «Es Relámpago, ¿verdad?», preguntó, su voz tranquila pero firme. «Algo no está bien con él». Miguel dudó, pero la mirada de su abuelo no dejaba lugar a evasivas. Siempre había habido una honestidad inquebrantable entre ellos, y este no era momento de empezar a mentir. «Sí, abuelo», admitió finalmente. «El veterinario cree que podría tener un problema cardíaco. Está recibiendo tratamiento». Don Emilio cerró los ojos por un momento, como asimilando la noticia. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación en ellos que Miguel conocía bien. «Necesito verlo», declaró, intentando incorporarse. «Necesito estar con él». Carmen y Miguel intercambiaron miradas de preocupación, mientras el doctor Vargas se acercaba rápidamente para detener a don Emilio. «Don Emilio, por favor, debe permanecer en cama», insistió el médico. «Su corazón aún está débil». «Mi caballo me necesita, doctor», respondió don Emilio, una urgencia palpable en su voz. «Hemos estado juntos en las buenas y en las malas. No puedo abandonarlo ahora». El doctor Vargas observó la determinación en los ojos de don Emilio, reconociendo en ellos algo que había visto muchas veces a lo largo de su carrera. Esa voluntad inquebrantable que a veces era más poderosa que cualquier medicina. Después de unos momentos de reflexión, tomó una decisión poco convencional. «No puedo permitir que abandone el hospital en su estado», dijo con firmeza. «Pero quizás podamos encontrar una solución que satisfaga a todos».
Miguel y Carmen miraron al médico con curiosidad, preguntándose qué podría estar planeando. ¿Qué sugiere, doctor?, preguntó Miguel. Si no podemos llevar a don Emilio a Relámpago, tal vez podamos traer a Relámpago a don Emilio, respondió el doctor. No dentro del hospital, por supuesto, pero tenemos un pequeño jardín interior en la planta baja, con acceso directo desde el exterior. Es un área reservada para pacientes en recuperación. Los ojos de don Emilio se iluminaron ante la sugerencia, y Miguel sintió una oleada de gratitud hacia aquel médico que parecía entender tan bien lo que estaba en juego. ¿Sería eso posible?, preguntó Carmen, aún preocupada. ¿No empeoraría el estado de mi padre? Lo trasladaríamos en silla de ruedas con todas las precauciones necesarias, explicó el doctor. Y solo por un breve periodo. A veces, el bienestar emocional es tan importante para la recuperación como el tratamiento médico. La idea se puso en marcha rápidamente. Mientras el doctor Vargas organizaba el traslado de don Emilio, Miguel llamó a Ramón para explicarle el plan. El veterinario, que aún estaba en la propiedad atendiendo a Relámpago, dio su aprobación condicional. El caballo podría ser trasladado, pero con extremo cuidado y solo por un breve periodo. Una hora más tarde, todos estaban listos. Don Emilio, sentado en una silla de ruedas con una manta sobre las piernas y un monitor portátil controlando sus signos vitales, fue llevado al jardín interior. Era un espacio tranquilo y acogedor, con árboles pequeños y bancas de piedra dispuestas en círculo alrededor de una fuente central. Una rampa lateral permitía el acceso desde el estacionamiento, sin necesidad de pasar por el interior del hospital. «Es perfecto», murmuró don Emilio, respirando el aire fresco y sintiendo el sol de la tarde en su rostro. No tuvieron que esperar mucho. Apenas unos minutos después, el sonido de cascos anunció la llegada de Relámpago. Ramón lo guiaba con cuidado, mientras el veterinario caminaba al otro lado, monitoreando constantemente el estado del animal. Cuando Relámpago entró en el jardín y vio a don Emilio, se detuvo por un instante, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Luego, con un suave relincho que parecía contener toda la alegría del mundo, avanzó lentamente hacia su viejo amigo. Don Emilio extendió las manos temblorosas, sus ojos brillantes de emoción. «Ven aquí, mi fiel amigo», llamó, su voz débil pero llena de afecto. Relámpago se acercó con pasos cuidadosos, como entendiendo que debía ser gentil. Cuando finalmente llegó junto a don Emilio, bajó la cabeza hasta que su hocico tocó las manos del anciano. Un suspiro colectivo recorrió a todos los presentes, conmovidos por la escena. «Mi viejo compañero», murmuró don Emilio, acariciando el hocico de Relámpago con infinita ternura. «Parece que los dos estamos un poco averiados, ¿eh?». Relámpago respondió con un resoplido suave, como asintiendo. Su mirada, profunda y serena, no se apartaba del rostro de don Emilio. «El veterinario dice que necesitas descanso y cuidados, igual que yo», continuó don Emilio, hablándole como lo había hecho durante décadas, como a un igual. «Pero nos recuperaremos, viejo amigo. Aún tenemos camino por recorrer juntos». Miguel, observando la escena desde un lado, notó algo extraordinario. Tanto su abuelo como Relámpago parecían más fuertes en presencia del otro. Don Emilio se sentaba más derecho en la silla, su voz sonaba más firme, sus ojos brillaban con renovada vitalidad. Y Relámpago, a pesar de su condición, mantenía la cabeza alta, su cojera menos evidente, como si el dolor pasara a un segundo plano ante la alegría del reencuentro. El veterinario, que observaba con atención profesional, se acercó a Miguel. «Es sorprendente», comentó en voz baja. «He tratado animales toda mi vida, pero rara vez he visto una conexión así. Es como si se dieran fuerza mutuamente». «Siempre ha sido así», respondió Miguel.
El abuelo dice que crecieron juntos, que envejecieron juntos y que cada uno conoce el alma del otro. El doctor Vargas, que monitoreaba los signos vitales de don Emilio, asintió con una mezcla de asombro y satisfacción profesional. Sus signos vitales han mejorado desde que está con el caballo, informó. Su presión arterial se ha estabilizado y su ritmo cardíaco es más regular. Científicamente es difícil de explicar, pero el corazón tiene razones que la ciencia no siempre comprende. ¿Verdad, doctor?, completó Carmen, que hasta entonces había permanecido en silencio, observando a su padre con ojos húmedos. Exactamente, asintió el médico. Durante la siguiente hora, don Emilio y Relámpago permanecieron juntos en el jardín, a veces en silencio, a veces con don Emilio, hablándole suavemente al caballo sobre los planes para cuando ambos estuvieran recuperados. Miguel recogió el premio del rodeo y con la ayuda de Carmen gestionó el pago de los atrasos de la hipoteca. La casa estaba a salvo. Cuando finalmente llegó el momento de separarse, don Emilio tomó la cabeza de Relámpago entre sus manos, mirándolo directamente a los ojos. «Ahora tienes que ser fuerte y recuperarte, amigo mío», le dijo con voz firme pero cariñosa. «Yo haré lo mismo, y pronto volveremos a casa juntos». Relámpago respondió con un suave relincho, como sellando una promesa entre ambos. Luego, con una dignidad que conmovió a todos los presentes, se dio la vuelta lentamente y permitió que Ramón y el veterinario lo guiaran de regreso. Los días siguientes fueron de recuperación constante para ambos. Don Emilio mejoraba a pasos agigantados, sorprendiendo incluso al doctor Vargas con su progreso. Y Relámpago, bajo los cuidados del veterinario y la atención constante de Ramón, también mostraba signos de mejoría. Miguel dividía su tiempo entre el hospital y la propiedad de Ramón, llevando noticias de uno al otro, como un mensajero entre dos almas conectadas. Una semana después, el doctor Vargas dio la noticia que todos esperaban. Don Emilio estaba listo para volver a casa, aunque con indicaciones estrictas de reposo y medicación regular. El mismo día, el veterinario declaró que Relámpago estaba suficientemente recuperado para ser trasladado. La mañana de la salida del hospital amaneció clara y brillante, como si el cielo mismo celebrara el regreso a casa. Miguel y Carmen ayudaron a don Emilio a vestirse con su ropa habitual: camisa a cuadros, pantalones de mezclilla y sus inseparables botas vaqueras, un poco gastadas pero cómodas como una segunda piel. «¿Estás listo, papá?», preguntó Carmen ajustando el sombrero sobre la cabeza de don Emilio. «Más que listo, hija», respondió él, sus ojos brillantes de anticipación. Un viejo vaquero pertenece a su rancho, no a un hospital. El doctor Vargas entró para una última revisión y para despedirse. «Ha sido un paciente excepcional, don Emilio», dijo, estrechando su mano con genuino afecto. «Y me ha enseñado algo importante sobre la conexión entre un hombre y su animal». «Es más que una conexión, doctor», respondió don Emilio con una sonrisa sabia. «Es una forma de vida». Cuando salieron del hospital, una sorpresa esperaba a don Emilio. Relámpago, engalanado con su vieja silla de montar pulida para la ocasión, esperaba junto a la entrada, sostenido por Ramón. El caballo relinchó al ver a su dueño, un sonido de pura alegría que resonó en el aire matutino. «¡Relámpago!», exclamó don Emilio, su voz más fuerte de lo que había estado en días. «Mi fiel amigo». Con la ayuda de Miguel, don Emilio se acercó al caballo, acariciando su cuello con ese gesto familiar que ambos conocían tan bien. «No pensarías que me iría a casa sin ti, ¿verdad?», le dijo suavemente. Miguel y Carmen intercambiaron miradas de preocupación. «Abuelo, no creo que debas montar todavía», comenzó Miguel cauteloso.
El doctor dijo. El doctor dijo que debo cuidarme, interrumpió don Emilio con una sonrisa traviesa. Y nada me cuida mejor que estar donde pertenezco. Antes de que pudieran protestar, don Emilio se acercó más a Relámpago y, con una agilidad sorprendente para su estado, se aferró a la silla. Miguel, entendiendo la determinación de su abuelo, lo ayudó a subir, asegurándose de que estuviera firmemente sentado. Solo hasta el auto, ¿de acuerdo?, negoció, aún preocupado pero respetando el deseo de su abuelo. Don Emilio asintió, aunque su sonrisa sugería que habría preferido cabalgar todo el camino hasta el rancho. Una vez montado, se irguió en la silla, recuperando por un momento la postura orgullosa del jinete que siempre había sido. Relámpago, sintiendo el peso familiar de su dueño, levantó ligeramente la cabeza, como recordando también los viejos tiempos. «Adelante, viejo amigo», murmuró don Emilio, y Relámpago comenzó a caminar lentamente hacia el estacionamiento, donde el auto los esperaba. Aquellos que presenciaron la escena, personal del hospital, pacientes, visitantes, se detuvieron para observar a aquel anciano y su caballo, ambos llevando las marcas de la edad, pero moviéndose con una dignidad que hablaba de años de compañerismo y aventuras compartidas. En ese momento, bajo el sol de la mañana, nadie hubiera podido decir quién protegía a quién, si el hombre al caballo o el caballo al hombre. Lo único cierto era que juntos formaban algo completo, algo que trascendía las palabras y tocaba el corazón de todos los que tenían la fortuna de presenciarlo. Y así, con pasos lentos pero seguros, don Emilio y Relámpago comenzaron el camino de regreso a casa, demostrando que el amor y la lealtad verdaderos no conocen límites de edad ni de especie, y que a veces el mayor acto de protección es simplemente estar ahí, uno al lado del otro, hasta el final del camino.